Buenas noches. Agradecemos la visita de los que han aceptado la invitación de escuchar hoy el mensaje de salvación. Estamos muy contentos porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y sabemos que la voluntad de Dios para quienes están escuchando la palabra hoy es que crean en el Señor Jesucristo y vivan plenamente la vida que Dios ofrece a través de su Hijo. Para iniciar el culto vamos primero a cantar el himno número 65. Vamos a leer la primera y cuarta estrofa. Dicen: la grata nueva suena por el mundo en derredor, ofreciendo vida eterna al indigno pecador. De tal manera Dios a la humanidad amó, que a Jesús, su bien amado, a morir le entregó. La grata nueva dice cómo Dios nos da perdón por los méritos de Cristo en su gran expiación. La víctima fue Él y las culpas Él llevó. Satisfizo la justicia que a su pueblo redimió. El himno número 65, la primera y cuarta estrofa. La grata nueva suena por el mundo en derredor, ofreciendo vida eterna al indigno pecador. De tal manera Dios a la humanidad amó, que a Jesús su bien amado a morir le entregó. Escuchad, escuchad el mensaje de perdón. Aceptad, aceptad de Jesús la salvación. La grata nueva dice cómo Dios nos da perdón por los méritos de Cristo en su gran expiación. La víctima fue y las culpas Él llevó. Satisfizo la justicia y a su pueblo redimió. Escuchad, escuchad el mensaje de perdón. Aceptad, aceptad de Jesús la salvación. Vamos a orar. Padre, entramos en tu bendita presencia en el nombre del Señor Jesucristo para encomendar a ti este culto de predicación, que tu Espíritu Santo haga la obra en las personas que han de escuchar tu palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y rogamos que personas que hoy oyen reciban por fe al Señor Jesucristo y sean salvos, como tú quieres, Padre, como tú has dispuesto para esta noche los que no te conocen, conocerte como Padre. Si rogamos por el culto, por tus instrumentos, por que no haya distracciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar la lectura. Van a ser varias citas. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1. El Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio en el orden canónico y el último escrito también. En este se presenta con mucha claridad al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el eterno Hijo de Dios. Inicia el libro de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, la palabra, es el Señor Jesucristo. Dice el segundo versículo: este era en el principio con Dios.
El tercero, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pasemos ahora al octavo capítulo de este Evangelio, capítulo 8, versículo 58, tan solamente este versículo, que dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pasemos ahora al capítulo 10, versículo 30, un versículo muy corto, pero importante. El Señor Jesucristo decía: yo y el Padre uno somos. Finalmente, bueno, no finalmente, todavía falta una cita más. En el capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús ora al Padre delante de sus discípulos, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Finalmente, Filipenses, capítulo 2. Versículo 6. Refiriéndose al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la serie de citas que leemos en esta hora, esperando que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén. Nosotros, en lo que leímos en el primer capítulo del Evangelio según San Juan y en todas las citas que hemos trazado en el Evangelio según San Juan, presentamos o se presenta al Señor Jesucristo claramente como el Hijo de Dios, uno coigual con Dios. La función del Señor Jesucristo en esta Trinidad es el Dios encarnado que vino al mundo, que el Padre envió para que muriese por nosotros y nos llevase a Dios. Nosotros vemos aquí entonces que el Señor Jesucristo es Dios. Y este es un fundamento muy importante. No estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de un revolucionario, como muchas veces me gusta recalcar, pues sé que ese es un pensamiento que está en el mundo, sino que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Existe un Salmos, el Salmo 8, que tiene una cita muy conocida. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Y la expresión que dice este Salmos, obra de tus dedos, es lo que llamamos un antropomorfismo, atribuir elementos humanos a Dios. Recordemos que Dios es espíritu, pero Dios, para poder acercarse a nosotros, porque su voluntad realmente es que nos acerquemos a Él, que tengamos comunión con Él, Él se presenta a sí mismo en sentido humano, de manera que podamos entender. Él dice el salmista, obra de tus dedos, y ahí se refiere a la facilidad con la cual Dios creó al mundo. Nosotros leemos en Génesis que simplemente dio la palabra y el mundo fue hecho. Hágase la luz, y todas las demás cosas que leemos en Génesis respecto a la creación. De manera que estamos hablando de un creador todopoderoso, un Dios para que nada es imposible. Pero entonces hallamos que el ser humano, desviándose, descarriándose, pecó contra Dios. Y ahora este pecado nos destituye de la presencia de Dios. No podemos tener comunión con Dios estando en condenación, estando con una vida de pecado. Pero
podríamos pensar que este Creador todopoderoso fácilmente podría perdonar el pecado del hombre. Pero además de Dios de amor, Él es un Dios de justicia y un fuego consumidor. Dice la palabra de Dios que Él de ninguna manera pasará por alto el pecado. Él debe castigar el pecado, porque es justo. Nosotros, amigos, hemos pecado contra Dios. Hemos pecado gravemente contra Dios. Y tan grave y tan feo es el pecado que la única manera de nosotros ser perdonados para siempre, eternamente, es por el sacrificio del Señor Jesucristo. Así como leímos en el Salmo que decía que la creación fue hecha con facilidad por Dios, leemos en la profecía en Isaías capítulo 53, la cual es una profecía mesiánica, es decir, refiriéndose al Señor Jesucristo mucho antes de que Él viniese conforme a las Escrituras. Dice el primer versículo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En el Salmo vemos que habla de los dedos, hablamos de la facilidad, pero aquí se habla del brazo. Nosotros, cuando leemos este otro antropomorfismo, estamos refiriéndonos ahora no solamente a una facilidad, sino a un costo. Nuestra salvación le costó la vida al Señor Jesucristo. Nuestra salvación le costó que Él se despojase de su gloria. Como hemos leído, Él es Dios, pero tan grande es el amor de Dios que envió a su Hijo al mundo despojándose de toda su gloria, de toda su grandeza en los cielos, para humillarse allí en la tierra. Y decimos humillarse porque Él, si leemos las Escrituras, nace en las más humildes de las condiciones. Nosotros podemos ver que su familia era pobre, nació en un pesebre, como bien es sabido en nuestra cultura. Si bien en nuestra cultura vemos un pesebre bonito, la verdad es que Él nació en un pesebre tremendamente humilde. Cuando Él se presentaba a los hombres, lo menospreciaba. También en esta profecía se deja entender muy claramente, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, dice. Quisiera continuar lo que dice aquí, porque de aquí también leemos lo que fue el sufrimiento del Señor Jesucristo. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice el versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, había sido sentenciado a una muerte digna de un criminal, a pesar de que, como leemos en este mismo capítulo, nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. En la epístola de Pedro hallamos la expresión: el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, Él padeció y sufrió el tener que llevar nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestros dolores. Es decir, cargó en Él el pecado nuestro. Él en la cruz sufrió cruentos dolores, precisamente por nosotros. En esta misma profecía, dice el versículo 11, respecto al Señor Jesucristo, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque el Señor Jesucristo, como leemos en los Evangelios, en el monte Getsemaní, Él estaba tremendamente angustiado y afligido por lo que había de venir. La copa de ira iba a ser derramada sobre Él. La copa de ira se refiere a la ira de Dios contra el pecado. Él la iba a sufrir. Y en ese momento, Él, sabiendo todas las cosas, estaba viendo cuánto iba a ser el precio de nuestra salvación. El precio de nuestra vida eterna en Él fue su sacrificio. No había otra manera. ¿Por qué? Porque así de grave es el pecado. Cualquier pecado. No nos referimos solamente a los pecados que nosotros ya consideramos dignos de muerte, homicidios y tantos otros que mejor es no mencionar. Pero nosotros, amigos, hemos nacido con la simiente del pecado, porque el primer hombre, Adán, pecó y la muerte entró por medio de ese pecado. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Porque si bien Adán fue el que pecó primero,
nosotros también en nuestra vida hemos pecado y pecamos contra Dios. No tenemos excusa delante de Dios. Dice también en Isaías que desde los pies hasta la cabeza no somos sino podrida llaga. Y con todo, Dios se acerca a nosotros. Acordémonos de las veces en las que el Señor Jesucristo se acercaba a los leprosos, los cuales eran considerados inmundos y nadie se acercaba a ellos. Pero el Señor Jesucristo se acercaba a ellos. Y así también se acerca a nosotros, viles pecadores, porque nuestro pecado, repetimos, es grave. Nuestro pecado, cualquiera que haya sido, merece la condenación eterna. El justo juicio de Dios es castigar el pecado, que haya una paga por el pecado, como si fuese un crimen, y es un crimen grave. Pero ¿qué sucede? Que Dios envió al mundo para que fuese el Señor Jesucristo quien pagara ese crimen por nosotros. De manera que Dios nos mira ya con perdón, porque Él tiene que juzgar el pecado, pero ya lo juzgó con el Señor Jesucristo, cuando Él lo cargó en la cruz y entregó su espíritu. Pero ¿qué hallamos? Además de que el Señor Jesucristo fuese crucificado, fuese sepultado, Él también resucitó. Y además de resucitar, leemos en las Escrituras, fue ascendido en los cielos. Nosotros hablamos de un Cristo que vive, no hablamos de un hombre que está muerto, alguien que se sacrificó por las personas, no, hablamos de alguien que era Dios mismo, encarnado. La única manera de poder perdonarnos perpetuamente del pecado y llevarnos a Dios, que Dios mismo encarnara, se hiciera hombre, se humillara, muriera y resucitara, mostrando victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Porque esto es la victoria. Que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, dio victoria sobre el pecado. De modo que los que creen en Él ya no pueden ser enseñoreados por el pecado. Ya el pecado no gobierna en la vida del creyente. Ahora habita el Señor Jesucristo en los corazones por fe. Dice la palabra de Dios que esta salvación es un don, un regalo, que nosotros por fe seamos salvos, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un hecho que seguramente todos estamos conscientes. El hecho de que todos somos pecadores y que no importa que hagamos, continuaremos pecando. Y no hay buena obra que vaya a saldar la cuenta de nuestro pecado. Solo la fe en el Señor Jesucristo, el cual es anunciado y seguirá siendo anunciado hasta el día en el que Él venga por su iglesia. Porque este es otro punto importante. Hay un tiempo límite. La paciencia de Dios tiene un tiempo límite. Él presenta al Señor Jesucristo en el mundo para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice la palabra en el Evangelio según San Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más la mentira que la verdad. El Señor Jesucristo dijo que Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. De modo que, amigos, usted tiene la decisión de aceptar al Señor Jesucristo o tiene la decisión también de rechazarlo. ¿Qué es aceptar al Señor Jesucristo? Recibir el brazo de Dios extendido para usted, darle perdón de sus pecados y vida eterna. Y miles de promesas que hallamos en la Escritura, que no nos cansaríamos de citar si hubiese el tiempo. Porque la esperanza en el Señor Jesucristo, más que solamente el perdón de pecados, que ya de por sí es bastante, tiene mucho más detrás de él. Dice en la epístola a los Efesios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y somos para alabanza de la gloria del Dios que tuvo en su bondad misericordia del hombre para darle perdón y salvación. Dice en Apocalipsis que nos hizo reyes y sacerdotes. De modo que no solamente Dios ofrece perdón, ofrece gloria. Y que nosotros habitemos en la gloria con el Señor Jesucristo en la eternidad. Nosotros siendo viles pecadores, leprosos, llenos de llaga, Dios ofrece esta tremenda dicha, este tremendo beneficio para todo aquel que cree, solamente por fe, solamente por creer en esta verdad, creer que el Señor Jesucristo tiene poder, el mismo poder que le resucitó y lo hizo ascender en los cielos, es el poder que opera en nosotros para perdón de pecados y vida eterna. Así que, amigos, tiene esta noche la oportunidad de recibir la salvación. No la desprecien, no la desechen, porque no sabemos hasta cuándo el Señor está dispuesto. Porque hay un tiempo, estimado, en el que el Señor Jesucristo vendrá. Y
Y después de que el Señor Jesucristo venga, no habrá más oportunidad de salvación. Y esto también es justo, porque el hombre para ese momento estará consciente de su pecado y de la oportunidad de salvación. Y los que hayan rechazado al Señor Jesucristo hasta ese entonces tendrán la responsabilidad sobre ellos. Dios llama al pecador que se arrepienta hoy. El llamado siempre es hoy, nunca es mañana, porque no podemos enseñorearnos del mañana, no sabemos. El llamado es para salvación hoy. Recíbalo. Esperamos que así sea, en el nombre del Señor, y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando una estrofa del himno 491. Himno 491. La primera estrofa dice: por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. La primera estrofa y el coro del 491. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si preso acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a leer en el Evangelio escrito por Mateo, en el capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Pasemos al capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Una referencia en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 40, libro del profeta Isaías capítulo 40, verso 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Se seca la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y una última referencia
en la primera carta escrita por el apóstol Juan. La primera carta escrita por el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. En la época renacentista, de hecho tomó el nombre de renacentismo porque venía de lo que es conocido como la época oscura de las edades, el medioevo. Fue un momento donde el conocimiento, saber que se tenía para aquella época fue encerrado, enclaustrado en los monasterios. De hecho, el término claustro se toma de allí, del patio del monasterio, donde fue encerrado el saber y solamente ellos administraban los libros y el conocimiento de la época. Y nada más los reyes y los clérigos tenían acceso. Bueno, pero llegó la época renacentista, un nuevo nacimiento del saber y del conocimiento. Y en medio de esa época se dieron grandes hechos de envergadura. Grandes científicos empezaron a plantear muchas cosas. Pero también en esa época, en medio de todo aquello, surgió Lutero y habló de una forma muy hermosa de la palabra de Dios. Él estaba bajo una contradicción en su alma. Yo vengo cometiendo una serie de acciones para buscar paz, para encontrar algo que sacie la necesidad de mi corazón y no la encuentro. Y veía cómo los religiosos de la época orientaban a las multitudes a hacer muchas cosas. Se vendían unos documentos de indulgencia, donde él buscaba en las escrituras aquello y no lo encontraba. Decidió profundizar su conocimiento de la palabra de Dios y empezó no solamente a conocer el latín, como era lo que conocían comúnmente los clérigos de aquella época, empezó a estudiar el griego, el hebreo. Y estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, se encontró por la salvación por gracia. Se encontró es que la necesidad que hay en mi alma es de salvación en Cristo y solo se obtiene por gracia. No es comprando indulgencia, no es haciendo ritos, ni viviendo una religión, sino sencillamente arrepintiéndose del pecado cada persona y viniendo a Cristo para recibirlo como su Salvador. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y se publicó aquellos escritos. Pero hay una fecha que se celebra precisamente el día martes, también enmarcado en todo aquello. También otro religioso, pero llamado Casiodoro de Reina, también empezó a indagar diligentemente en la palabra de Dios. Estudió el griego, estudió el hebreo y empezó una empresa muy importante, hacer una traducción en español, la primera traducción de la Biblia al español. Hasta ahora existía una traducción latina, una traducción en inglés hecha por Stanley, y ahora Casiodoro de Reina iba a presentar un texto en español. Y el 26 de septiembre de 1569 se publica la primera versión de las Sagradas Escrituras en español.
se termina el texto ya impreso. Hacía años atrás Gutenberg había creado la imprenta y llegan al punto, ya vamos a sacar la Biblia para que el pueblo de habla hispana pueda tener acceso a ella. Y se discutió entre aquellos que estaban allí qué debía llevar la portada. Y decidieron colocar un oso comiendo miel, tomando las palabras de David, que la palabra de Dios es más dulce que la miel al paladar, y las palabras del salmista, el que escribió el Salmo 119, no sabemos, posiblemente haya sido Esdras, también en el versículo 103 habla de la palabra de Dios dulce como la miel. Y ahí ilustraron, pero dijeron falta algo más. Y colocaron al pie de aquella carátula, de aquella portada, el versículo número 8 de Isaías 40. Leímos desde el 7, pero la parte final del versículo 8 del capítulo 40 fue lo que colocaron. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es algo muy hermoso. Y ese texto ha venido sufriendo simplemente revisiones desde el punto de vista del idioma castellano, porque el castellano ha ido cambiando y creando nuevas leyes gramaticales, pero aquí está el texto de Casiodoro de Reina después de casi 500 años. La palabra de Dios accesible al pueblo. Eso que hizo Él, lo hizo el Señor en forma llana y clara en aquel monte. Aquel pueblo estaba descarriado, estaba recibiendo educación de muchos rabinos, pero se sentían aún extraviados. Y el Señor llega y los reúne en aquel monte y comienza a hablar. Dice de una forma tan hermosa, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y él les decía, oísteis que fue escrito, mas yo os digo, él hacía la interpretación de la palabra que había sido dada a Moisés en el pasado, torcida por los religiosos de la época. Y le estaba mostrando a los hombres que estaban allí, a las mujeres, los jóvenes y los niños, que la salvación no es un conjunto de métodos, de religiones, de ritos, sino de emprender un camino a la restauración de la comunión con Dios. El hombre, por causa del pecado, ha roto su comunión con Dios. El ser humano se encuentra separado de la presencia de Dios por culpa del pecado. Y es necesario buscar esa restauración. Y allí Él dio el mensaje, que aquí en esta carta gráfica se ilustra un poco lo que Él dijo. Dos caminos, dos destinos. El camino ancho y el camino angosto. Allí en ese monte Él le dijo, mire, usted tiene que cambiar de camino. Usted va en el camino ancho rumbo a la perdición. Usted necesita entrar en el camino angosto. En el camino angosto se entra con un corazón arrepentido, aceptando, soy un pecador y necesito la salvación que Cristo ofrece. Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Allí Él empezó a expresar todas aquellas enseñanzas que tardaríamos horas y horas detallando cada una de ellas. Y el pueblo quedaba maravillado, pero Él cierra el mensaje. Cualquiera que oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Mire, la ilustración aquí
Es que cada uno de nosotros está construyendo una casa. Esa casa es su vida. ¿Sobre qué está usted construyendo su vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? La roca, él está hablando de algo inconmovible. Algo que lo azote, lo que lo azote es imposible que se mueva. Y aquello que está arraigado a esa roca tampoco se moverá. Y él venía hablando de la palabra de Dios. Estaba hablando de hacer la voluntad de Dios. El hermano José David nos leía allí en Juan capítulo 1, el Señor Jesucristo presentado como la palabra de Dios encarnada. Él es esa roca inconmovible de los siglos. ¿En qué está usted fundamentando su vida? ¿En Cristo? La roca inconmovible de los siglos, aquel que murió, venció la muerte y resucitó, aquel que pagó por nuestros pecados allí en la cruz. Por eso es que Él puede salvar. Porque si lo que separa el hombre de Dios es el pecado, Él allí paga la deuda, y aquel que se adhiere a Él es justificado por la fe. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son justificados. Todo aquel que se acerca a Él es justificado en Cristo. Esa es la roca. Y vendrá lluvia, vendrán tempestades muy grandes, pero nadie nos mueve de allí, porque nos hemos arraigado a la roca inconmovible de los siglos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aun si el río de la muerte llega a nuestras vidas, Él nos guía aún más allá de la muerte. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero qué triste el otro destino. Uno que decidió edificar su casa sobre la arena. La arena es símbolo de las cosas que presenta este mundo. Filosofías, doctrinas, enseñanzas de hombres y todas las cosas que el pensamiento humano ha venido inventando para saciar su conciencia. Eso es arena. Eso a la más mínima tempestad se viene abajo. Se viene abajo. Nada la sostiene. En estos días hablamos de una cosa que llamaban los cursos Tadeo. No veía cómo la gente salía dándose golpes de pecho. Hay un cambio, una transformación. Y aquel que era contestón y malcriado con el padre llegaba: papaíto, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Pero a los 2 o 3 días va y le daba otra mala contesta al padre. Y le volvía a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque eso es arena. Allí no hay poder de Dios. El poder de Dios está en Cristo, en recibirle como Señor y Salvador. Mire, afiance su vida sobre la roca inconmovible de los siglos que es Cristo. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar con el Dios Señor. Vamos a cantar del himno 66. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. La primera estrofa del coro del 66. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará.
momento la vida tendrá. Vamos a leer en el Evangelio según Juan. Evangelio de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y versículo 1. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después la halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén, amén. Uno puede encontrar varias cosas aquí muy interesantes. Una de ellas es que, aunque el Señor Jesucristo en esta oportunidad dice que subió a Jerusalén, Él no fue a la fiesta, que aquí se menciona como fiesta de los judíos, porque para ese entonces ya eso se había corrompido tanto que había perdido la esencia por la cual aquellas fiestas solemnes instituidas para glorificar el nombre de Jehová, del Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, habían perdido su esencia. Ya no era lo mismo. Él toma la decisión de ir a un lugar, a un cierto lugar, no por casualidad. Sabía que ya había un grupo de personas. No debemos olvidar que Él es Dios, manifestado en carne. Hombre perfecto. Fue hasta ese lugar que dice cerca de la puerta de las ovejas de Jerusalén. Había un estanque. Un estanque que tradicionalmente estaba todo el tiempo lleno. Un estanque que tenía 5 pórticos. Y en estos 5 pórticos, o sea, de la parte afuera del estanque, yacía una multitud aglomerado ahí a las 5 puertas de aquel estanque, tratando de incursionar al estanque cuando veían que se agitaba el agua. Porque tradicionalmente se decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo
agitaba el agua. Y el primero que entraba al estanque quedaba sano de cualquier cosa, tradicionalmente hablando, cosa que en ningún momento se corrobora. Por alguna razón, el Señor Jesucristo, o Dios, que inspiró a aquellos hombres que escribieron estos hechos, y el mismo Señor allí presente, por alguna razón, la palabra del Señor no nos identifica de que alguna persona tradicionalmente allí en aquel lugar hubiese sido sana. No lo dice la Biblia. Porque era un lugar de tradición. Las tradiciones son conocimientos o hechos, experiencias en la vida que se transmiten oralmente, pero no hay una base que corrobore que es cierto. No hay nada escrito que corrobore que es cierto. Entonces se convierte en tradición. Un grupo de personas aferrados a una tradición. No iban porque no podían quizás, o porque no creían en las fiestas religiosas tradicionales de los judíos. Vamos para el estanque. 5 puertas, aunque no podamos entrar, pero ahí estamos en la puerta. El Señor se dirigió hacia ese estanque. Casualidad. No es casualidad que usted esté aquí. Allí, a la entrada de alguna de esas 5 puertas, tratando de alcanzar algo que usted necesita. Y aquí vemos entonces al Señor que llega hasta ese estanque. Y dice que el Señor vio a aquel paralítico, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. 30 y pico de años. Eso es aferrarse a una tradición, amigo. Porque ese hombre no tenía posibilidades. Y la tradición no brinda ni asegura posibilidades a aquellos que creen en ello. No ha habido nadie en la vida, en este mundo, que haya sido cambiado o salvado por una tradición. Cristo no es tradición. Dice que lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quién va a decir que no? Él, aunque reconoció, como dice aquí, que no tenía quien lo metiese en el estanque cuando se agitaba el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, y mira, te ibas a quedar ahí para siempre porque nunca iba a poder entrar. Te ibas a quedar estancado en el estanque. Estancado en el estanque de las tradiciones de los hombres, que no aseguran nada en lo que se respecta a lo espiritual al ser humano. Y aquel hombre que estaba allí en alguna de esas 5 puertas, pero hay una sola, en alguna de esas 5 puertas que daban entrada o acceso al estanque estaba ese hombre, ahí apretado con otro tipo allí, y se le apareció el que es la puerta, la verdadera, el mismo Señor Jesucristo. Dice el Señor, fíjese, fue directo. Y el Señor siempre es contundente cuando el asunto es apremiante. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Con atención. Fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Sí, él fue sanado. Pudo levantarse, tomar su lecho
El Señor se perdió de vista ante él porque él miró para todos lados cuando le preguntaron que quién fue que te sanó, y él dice que no sabía quién era, no sabía porque el Señor ya no estaba entre la multitud. Él lo había visto, el Señor se había alejado, y de los que estaban ahí en ese grupo, él dice, no sabía, el Señor no estaba en ese momento allí. Y ocurre algo muy interesante. Dice que el Señor la halló en el templo. Y esto representa, este hombre representa una humanidad entera, el cual Dios ha permitido por su misericordia, porque nunca han decaído. Y su fidelidad es tan grande que nuevas son cada mañana, que tú estés vivo hasta el día de hoy. Que tú hayas enfrentado, porque Él ha permitido enfermedades, situaciones, pasaste el COVID, pasaste ciertas circunstancias adversas en tu vida, porque Dios así lo ha permitido. Este hombre representa eso. Vida y salud. ¿Qué es lo que la filosofía del ser humano hoy en día? Uno siempre escucha los deseos, los buenos deseos de las personas para con uno o para con cualquiera. Dice, ahora cuando se han marchado personas a las que uno conoce, familiares, y sus padres le dicen, dijo que Dios te dé vida y salud. Y siempre lo que se desea es vida y salud. ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué tú tienes hasta ahora vida y salud? Porque Dios ha tenido tanta misericordia contigo que te ha guardado. Pero solamente tienes vida y salud. Porque Él así lo ha querido. Me falta algo. Y si estás con vida, si te levantaste esta mañana, si has formado parte de algo social en el día de hoy, domingo, y estás aquí en esta noche, es porque Dios te ha dado hasta el día de hoy lo que le dio a este hombre en un principio cuando lo vio postrado: vida y salud. Solamente vida y salud. Pero así como este hombre estaba en el templo, la casa de Dios, allí el Señor lo encontró nuevamente y le hizo una advertencia. Date cuenta de lo que en ti ha sido hecho. 38 años estuviste en un estanque tradicionalmente esperando sanidad y nunca la encontraste. Yo llegué en ese momento, te dije que quería ser sano, me respondiste positivamente y te dije, toma tu lecho, levántate. Y tú lo hiciste, ahora estás aquí en el templo, tienes vida y salud, pero no peques más. ¿Qué le quiso decir eso? Mira, date cuenta que ha sido sanado. A ti te dice, mira, hasta ahora estás aquí con vida. Hasta ahora tienes vida y salud, pero no peques más. Hay una fórmula: no peques más. Lo que el Señor quiso decirle a este hombre, y te quiere decir hasta a ti en esta noche, es que hasta ahora, por su misericordia, por la misericordia de Dios, tienes vida y salud, pero no peques más. Y la única manera de que el hombre no viva practicando el pecado es siendo su vida transformada, como lo dijo Pablo en una oportunidad. En 2 Corintios, capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, no va a pecar más. No va a ser cotidianamente hablando, viviendo las prácticas que antes tenía el pecado. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La única manera de que el hombre no vuelva a pecar más es siendo convertido y transformado de adentro hacia afuera por la obra que el Señor Jesucristo hizo una vez y para siempre ahí en la cruz del Calvario.
Derramó su preciosa sangre para limpiar los pecados de todos aquellos que por la fe un buen día reconocíamos que hasta ese momento teníamos solamente vida y salud. Pero cuando nos dimos cuenta que por su misericordia es que estamos vivos, algunos lamentablemente se han tenido que dar cuenta cuando le ocurre un hecho trascendental en su vida, que se les acaba la vida y la salud, o la salud por lo menos, y en su lecho pueden entender que hasta ahora, por alguna razón, Dios lo mantiene vivo. Mira, ha sido sanado por la misericordia del Señor, pero no peques más. La única forma que tiene el ser humano para no vivir pecando es transformando su vida a través de la fe en el Señor Jesucristo, quien es el único que puede transformar a todo ser humano en un antes y después de Cristo. Es el que te presentamos, derramó su sangre. Ojalá que tú puedas decir lo que dice aquí, reconocer que Jesús murió por mí y que la puerta de la gracia aún está abierta. 5 pórticos que no servían para nada, porque la tradición no salva. Cristo es el único que puede salvar al ser humano de sus pecados, limpiarlo para siempre y darle una entrada gloriosa en los cielos, porque ya Él fue a preparar lugar para que donde Él está en este momento, nosotros podamos estar en un futuro no muy lejano. ¿Y todo por qué? Porque llegó un momento en nuestra vida que reconocimos que lo que teníamos era vida y salud, pues faltaba algo. Faltaba salvación. ¿Y ahora qué tenemos? Vida y vida en abundancia. Salud porque el Señor ha querido que la tengamos. Paz en nuestro corazón y salvación que antes ignoré. Como dice el himno, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Eso es el Cristo que te presentamos en esta noche y que te quiere salvar. No continúes en el templo con vida y salud, no te conformes con eso. No te conformes con seguir viniendo al local, como no, es bienvenido a escuchar la palabra del Señor, pero además de la vida y salud que hasta ahora Dios te ha permitido que tengas, quiere darte vida y vida en abundancia, y esa vida solamente se logra a través de la fe en el Señor Jesucristo. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó triunfante entre los muertos. ¿Por qué? Porque era imposible que la muerte pudiese retener al autor de la vida, y Él nos ha dado vida y vida en abundancia, y también te la quiere dar a ti. No te conformes con la vida y la salud solamente. Él quiere darte salvación y vida eterna. Ven a Él, cree en Él por la fe, acepta que eres un pecador perdido y que necesitas que la sangre de Jesucristo te limpie todo pecado. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Que Él te ayude y Él prospere su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor te damos las gracias por el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gracia como del unigénito del Padre. Te damos las gracias, Padre Santo, y te pedimos que haya esta noche un hombre prudente que pueda reconocer la responsabilidad que significa edificar un hogar en donde van a habitar sus seres queridos. Pueda edificar sobre la roca inconmovible, y esa roca es Cristo. Queremos pedirte también por las personas que gozan de salud y de vida. Hay jóvenes, mediana edad, adultos mayores, pero tienen hasta ahora vida y salud solamente. Puedan ellos encontrar la salvación en Cristo. Como le advirtió el Señor a aquel hombre que lo encontró en el templo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo peor que puede ocurrirle a un ser humano es salir de la escena terrenal sin salvación. Queremos pedirte pues que en esta noche las personas que nos han acompañado puedan haber entendido el mensaje o los mensajes y puedan salir por la puerta con una nueva vida, transformada por la fe que pongan en el Señor Jesús. Los resultados los ponemos delante de ti. Gracias por darnos esta oportunidad. Y gracias, Padre Santo. Queremos ver
gozarnos, así como hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Salir de Dios por tu paz y tu bendición, y acepta la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar de